Bueno, nosotros vimos las variables simples o las variables comunes en las que podíamos guardar valores, ya sean numéricos o de texto. Después vimos las listas, las cuales uno podía guardar una serie de valores, en principio digamos que del mismo tipo, si bien no es necesario, pero sí es lo habitual y lo recomendable, a las que yo identificaba por números, digamos, ¿no? Entonces decía, bueno, el elemento 0 de una lista, el elemento 1, el elemento 2, y así podía acceder, usando ese índice, a cualquier elemento de esa lista al que yo quisiera acceder. No, eso me permitía y me definía un orden de los elementos de la lista en los cuales yo podía acceder y podía trabajar con esos elementos. Vamos a ver ahora otro tipo de estructura, que son los diccionarios. Los diccionarios a mí me permiten guardar, al igual que en las listas, una serie de elementos, pero yo ya no los voy a identificar esos elementos con un número, con un índice, sino que los voy a identificar con un nombre o con una etiqueta, que es lo que se llama. Entonces yo digo, bueno, en mi diccionario a un elemento le voy a poner un nombre, a otro le voy a poner otro nombre, y voy a acceder a ellos por el nombre. Esto nos sirve, por ejemplo, si nosotros queremos guardar, el ejemplo más común es una agenda de contactos, digamos, ¿no? Yo quiero guardar los datos de una persona y los datos de una persona que voy a tener que guardar, por ejemplo, el nombre, el teléfono, el mail, etcétera, ¿no? Son datos de diferente tipo. Y que además significan diferentes cosas, digamos, ¿no? Yo podría guardarlo en una lista recordando que el elemento 0 es el nombre, el elemento 1 es el mail, el elemento 2 es el teléfono. Sería más complicado. Lo que me permite hacer el diccionario es guardar el nombre de la persona en un elemento que se llame nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces es mucho más fácil trabajar de esa manera, digamos, ¿no? Por ejemplo, diccionario, yo voy a ver mi programa y voy a definir, por ejemplo, un contacto. Un contacto que va a ser el diccionario que va a guardar todos los elementos. Entonces, para diferenciar un diccionario de una lista, yo cuando lo defino lo voy a identificar con las llaves. Entonces, así como yo con corchetes identificaba una lista o una matriz, depende de cuánto, como lo organizara, con las llaves voy a estar identificando un diccionario. Entonces, yo ahora en contacto voy a guardar los diferentes campos a los cuales les voy a dar un nombre, una etiqueta, le voy a poner entre corchetes y entre comillas, y después le voy a dar un contenido. Por ejemplo, lo primero que queremos guardar de este contacto es el nombre. Entonces digo, bueno, este contacto va a tener una etiqueta llamada nombre y el valor lo voy a ingresar desde el teclado. Input, esto ya sabemos, ¿no? Ingrese el nombre. Lo que va a hacer esta línea va a ser un input desde el teclado, no lo convierto a entero ni nada, entonces lo voy a guardar como un string, y ese string lo voy a guardar en el diccionario contacto bajo una etiqueta llamada nombre, ¿no? Lo mismo puedo hacer, quiero guardar el mail,
y quiero guardar qué sé yo. Bueno, de la misma manera voy a ir guardando todos los datos que yo quiero guardar de este contacto, ¿no? Otro contacto puede ser el número de teléfono. Los números de teléfono, si bien son números, siempre conviene guardarlos como string, salvo que los necesite usar numéricamente para otra cosa, pero como suelen tener por ahí o un guión o un paréntesis, o la gente lo escribe de diferentes maneras, si yo no voy a trabajar con ese número, no voy a llamar a ese número desde mi programa, lo guardo como un string, me ahorro el problema. Si quiero guardar un número es lo mismo, digamos, por ejemplo, esta lista, voy a guardar los datos de alumnos de la facultad o de compañeros de facultad, entonces me interesa, por ejemplo, saber el padrón. Ese sí va a ser un número, entonces lo voy a leer como entero. Ese, de esta manera, yo creé un contacto donde voy a guardar el nombre, el mail, el teléfono, el padrón de una persona, ¿no? Si yo quiero ver qué es lo que se guardó y cómo se guardó, simplemente hago un print de contacto y listo. Corro el programa y vamos a ver el resultado. Que es el nombre, Pablo, el mail, arroba afuera, el teléfono 567, es el padrón 73, y me guarda ahí. Fíjense que lo muestra parecido a lo que muestra una lista, ¿no? Pero en vez de entre corchetes me lo muestra entre llaves y después me pone entre comillas la etiqueta, en este caso el nombre, 2 puntos, el contenido. Es un string Pablo. El mail, 2 puntos, es un string, este contenido, el teléfono, y el padrón, fíjense que el padrón no está entre comillas porque el padrón sí lo guardó como un número. ¿No? De esta manera yo cargué el diccionario y lo puedo mostrar. Lo puedo mostrar contenido. Yo puedo trabajar, por ejemplo, para buscar los datos de un contacto, puedo mostrar solamente un campo, ¿no? Print, en vez de mostrar el contacto completo, yo digo, bueno, mostrame el teléfono. Entonces, voy a decir, muestro, por ejemplo, el teléfono. De vuelta. Y me muestra únicamente el campo teléfono de este contacto, ¿no? Esto me permitiría, por ejemplo, guardar una serie de contactos. ¿Cómo puedo guardar yo una serie de contactos con este diccionario? Puede ser que lo vas guardando en una lista y vaciando contacto y guardando de vuelta. O sea, vas agregando listas o diccionarios adentro de una lista. Exacto, o sea, yo no necesito borrarlo porque voy a ir, o lo voy a ir borrando a medida que sí, que lo vaya agregando a la lista, ¿no? Yo puedo definir una lista de contactos, digamos, ¿no? Yo, así como definí un diccionario, defino una lista. Se llama agenda, ¿no? Entonces, después de cargar todos los datos, voy a decir agenda.append
y este contacto. Vamos a hacerlo fácil. In range de 0 a 3. Por ejemplo, quiero guardar 3 contactos. Cada contacto lo cargo y lo agrego a la agenda. Cargo el segundo contacto, se borra el diccionario, pero ya está guardado en la agenda, ¿no? Entonces, uso la variable contacto para ir cargando todos los datos. Una vez que tengo el diccionario completo con todos los datos, lo agrego a una nueva posición de la agenda. Entonces, ahora sí, le voy a decir buscar igual input ingrese el nombre a buscar. No es int, ¿no? Porque estoy buscando un texto, un string. Entonces voy a recorrer de vuelta la agenda for i in agenda, ya no digo el rango, sino digo, bueno, para cada elemento de esta agenda, if y el campo nombre es igual al que estoy buscando, entonces imprimo, por ejemplo, el teléfono de este contacto. Sería i teléfono. O puedo imprimir directamente i, que me va a mostrar todos los campos de ese registro. De registro o diccionario. Entonces, vamos a probarlo. El nombre, Pablo, el mail, cualquier cosa, el teléfono 567 8989, el padrón no me interesa, me pide el segundo, entonces sea el teléfono 555, el padrón, el nombre de Juan, el mail, el teléfono puede ser cualquier cosa, el padrón tiene que ser un número. Bueno, ahora me dice a cuál quiere buscar y yo estoy buscando Pablo y por algún motivo que me equivoqué no lo encontró. Vamos a ver. Buscar igual int. Vamos a hacer un paso intermedio para ver por qué no funciona esto. Print y También le podemos bajar el número de personas que tiene que ingresar. puedo también, sí. A ver. Con un mail, con mi teléfono, con mi padrón. C, con mail, teléfono, con mi padrón. Juan, con mail, teléfono, con mi padrón. Se me va a buscar. Bueno, no importa porque no va a hacer nada. Guardo siempre el último. Qué raro eso. Porque está todo dentro del for. Reescribe, claro.
Sí, aparte, estoy agregando con una pen. Una pregunta. ¿Sí? Siempre que lo corres, tenés que ingresar todo de vuelta. No hay una manera de dejar los datos como guardados. Por ahora no, la semana que viene vamos a ver alguna forma de dejarlo. Porque, perdón, ya que estás, perdón. Para el programa que queríamos hacer, Exacto, sí, sí, un mismo para... amigo me había dicho, che, tenés que aprender diccionarios, y justo lo explicaste esta semana. Y dije, Sí, bueno. diccionarios, y la semana que viene, cuando veamos archivos, vamos a poder ver cómo dejar esto, ¿no? Porque ahí está, mira, tenía que reiniciarlo adentro del foro. Mismo esto, así como está, no me sirve para nada una agenda que me devuelve un dato que acabo de cargar, ¿no? Y otra pregunta, ¿hay una manera de que en vez de vos, para buscar adentro del diccionario, ponerle solo el nombre, pongas una cantidad de cualidades y te devuelva una cantidad de, ponerle contactos? ¿Entendés? Quiero buscar a todas las personas que se llamen Pablo y te va a decir tipo, Exacto, sí, sí, sí. o que te diga, ponele si vos, bueno, en mi caso es una receta, entonces tipo si vos pones cada ingrediente que tenés y te devuelva todas las recetas que tienen esos ingredientes. Este programa hace eso, si anda, ¿no? O sea, por ahora no hace nada, pero ahora que ya está solucionado este tema, que no sé por qué era, pero fíjense que lo que yo hice, en vez de definir el diccionario afuera, lo definí acá adentro del for, y ahí parece que anda. Es el nombre, vamos a seguir con los mismos nombres para tener la cábala. Cero que era Juan, email, perdón. Ahora me dice. Falló por otra cosa. No me digas que por eso. Teléfono y va entre comillas. Vamos de vuelta. ¿Qué dice? Estimar un padrón. Sí, ¿no? Tener esto cargado ya una sola vez y usarlo siempre se hace mucho más fácil. Y Juan 999. Ahora sí, yo busco a Pablo y me dice, bueno, el teléfono era 444, que era correcto. En realidad me hace esto que vos decís, porque lo que hace es, va recorriendo toda la agenda y si encuentra alguno que el nombre sea Pablo, muestra ese. Me va a mostrar el teléfono de todos los que el nombre sea Pablo, digamos, ¿no? Pero, ¿y si vos pones más de una condición, podés? Tipo, quiero todos los Pablos que tengan también este mail, ponele en este ejemplo que vos Exacto, sí, sí. Si decís. el nombre es igual al que estoy buscando y el mail es igual a otro mail que estoy buscando, me lista todos los que cumplan esas dos condiciones. ¿No? Obviamente, esto es lo que decías vos recién, no me sirve de nada que me devuelva un teléfono que le acabo de ingresar. La idea de esto, y por eso estamos viendo diccionarios ahora, es que decir, bueno, una vez que yo cargué
toda esta agenda, una agenda más larga, con más datos, una agenda de verdad, digamos, esos datos los voy a poder guardar en un archivo y después mañana vengo yo o viene otro a ver el teléfono de Pablo, entonces va a correr otro programa, no que cargue los datos al archivo, sino que lea los datos del archivo y que busque, por ejemplo, el teléfono de Pablo. Y una pregunta, Sí. medio boluda, perdón. Cualquier cosa que esté en la agenda la tengo que ingresar a mano los datos. Tipo uno por uno, en el caso uno por uno el contacto, aunque sea solo una vez en el archivo, pero sí o sí tengo que ingresarlo uno por uno. Más o menos, no necesariamente. No me quiero adelantar a los temas de la semana que viene, pero vamos a ver que los datos que yo cargo los puedo guardar en un archivo. Y después puedo leer los datos de ese archivo. Ese archivo, la forma más sencilla de trabajar es con un archivo de texto que es algo sencillo de usar, digamos. Entonces, ese archivo de texto yo lo puedo haber escrito con Python, en el programa anterior que lo escribió, o desde otro lado, ¿no? Desde un editor de texto o, por ejemplo, desde una planilla Excel, algo que mencionaban recién. Excel tiene un formato que es CSV, que guarda en algo parecido a un formato de texto. Entonces yo, por ejemplo, esta agenda la podría escribir en un Excel, o la tengo en un Excel, la guardo como archivo CSV y después lo levanto desde un programa de Python, digamos. Entonces, no es necesario... todo en el Excel, que es más fácil, y después claro, solo claro, el programa lo lea y otra exactamente. Si cosa. ya tenés la agenda en otro formato por ahí, la podés pasar un Excel, darle los nombres adecuados a las columnas y al formato de datos que querés, lo guardás como CSV y ese archivo CSV lo lees desde un programa de Python. Sí, me decías. No, iba a decir, el archivo que creaste sirve para más de un programa. O sea, lo puedes usar en cualquier programa que crees. Exacto, sí, sin ningún problema. Sí, porque ese archivo queda, o sea, el Python en principio lo que hace es lo lee y el archivo, que es un archivo de texto, un TXT común y corriente, queda ahí en principio, si el Python no lo escribe de vuelta, queda ahí para cualquiera que lo necesite, digamos. O lo puedo modificar y grabar modificado, ¿no? Si agregué un dato a la agenda o si modifiqué algo, lo puedo guardar y después lo puedo levantar modificado del Excel, por ejemplo, digamos. Eso es un poco la facilidad que me da eso. Y se usa mucho con diccionarios porque al poder darle nombre yo a los campos, entonces yo puedo usar estos nombres, ¿no? Nombre, mail, teléfono, padrón, como si fueran, por ejemplo, en el Excel, los nombres de las columnas o una columna de encabezado, entonces me organiza la información como yo quiero. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para resumir, entonces, un poco, ¿qué es lo que tengo que saber yo? Sí, perdón, te iba a preguntar. Sí, decime. Eso que pusiste ahí, el print, lo único que te va a imprimir es el teléfono, no te va a imprimir todo, ¿o sí? Me imprime solo el teléfono de ese contacto. Ah, ok, perfecto. Porque lo estaba probando y me salía solo eso y no entendía si a vos... Te aparece solo un numerito. Si vos querés que te imprima todos los campos, así como está, le pones print y te va a imprimir, como vimos al principio, ¿no? La llave, nombre, 2 puntos, el nombre, mail, 2 puntos, el mail y así. Buenísimo. Yo puedo, digamos, lo puse como para mostrar, pero yo puedo imprimir o hacer lo que quiera con ese contacto, ¿no? Yo podría pasarle este I, o sea, este diccionario a una función y esa función hará otra cosa después. Bueno, ¿qué tengo que saber yo, entonces, de un diccionario? Un diccionario es de alguna forma parecido a una lista, en que yo voy a tener una variable que va a tener varios datos en su interior. La principal diferencia es que en vez de acceder a esos datos
con un índice numérico, esos datos tienen un nombre que se llama una etiqueta, ¿no? Lo marco así entre corchetes y esa etiqueta va a tener un valor, digamos, ¿no? Que va a ser el valor que yo le dé. Pero bueno, es una herramienta muy útil para empezar a organizar ya estructuras de datos más complejas cuando yo tengo más información que guardar y los puedo combinar con una lista, ¿no? Puedo hacer una lista de diccionarios, como planteamos acá, una lista de tres elementos de 3 diccionarios todos iguales. Podrían ni siquiera ser iguales todos los diccionarios. Y también puedo decir que uno de los campos del diccionario sea una lista, ¿no? Por ejemplo, yo guardo las notas de un alumno. Entonces, bueno, voy a tener contacto notas y va a ser un vector de enteros donde voy a ir guardando las diferentes notas, por ejemplo, ¿no? O si tiene más de un teléfono, bueno, voy a ir guardando en ese campo todos los teléfonos, por ejemplo, digamos. Los puedo combinar como quiera, digamos. Puede ser que uno de los campos del diccionario sea otro diccionario. Eso pasa cuando yo tengo un diccionario para una fecha, digamos, ¿no? Entonces, uno de los datos de mi contacto va a ser, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Y esa fecha de nacimiento yo la puedo guardar en un diccionario que va a tener año, mes y día, por ejemplo, ¿no? No es lo muy común, pero digamos ese es el caso más común en el que puede aparecer un diccionario en el cual uno de sus campos es otro diccionario, digamos, ¿no? Solo los puedo combinar como quiera, digamos. Y es muy útil porque lo van a ver la semana que viene, cuando vean archivos, que yo puedo, bueno, cuando voy guardando las cosas al archivo, por ejemplo, voy guardando de a un diccionario, de a un contacto por vez, digamos. Entonces, más o menos ya tengo organizado mi archivo. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, una pregunta. Sí. El parámetro self, pero leí en algunos programas, ¿cómo se utilizaría? Si te digo, te estaría verseando un poco. La verdad que no estoy seguro. Porque vi que es para hacer referencia a un objeto mismo. O sea, como... Eso es cuando estamos trabajando con objetos, digamos, ¿no? Más o menos, digamos. Ustedes ya tuvieron una clase introductoria a objetos con José, digamos, ¿no? Si no me equivoco. Donde habló un poco de qué eran los objetos, qué era una clase. Sí, sí. Sí, digamos, un objeto pertenece a una clase, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo definir varios objetos de una clase. Con el self me permite a mí identificar o saber qué objeto en particular dentro de la clase estoy usando, digamos, ¿no? Es una referencia a sí mismo, como dice su nombre, digamos. Entiendo que para los diccionarios no debería tener mucha aplicación. Por ahí te devuelve los datos de ese mismo diccionario, pero no parece ser muy útil en este caso, digamos. Pero la verdad no lo sé. Digamos, no lo probé nunca con diccionarios. Bueno, gracias. No, por favor. Pero lo miro un poco a ver si hay algo más. Pero entiendo que es solo para objetos. Bueno, vamos a ver un último tema. No está directamente relacionado con diccionarios. Vamos a ver cómo podemos hacer para que nuestros programas se comuniquen con otros programas, con otras aplicaciones, a través de Internet. ¿No? Digamos, yo tengo mi programa andando y le quiero pedir un dato que yo sé que en algún servidor en Internet ese dato está disponible. Entonces, vamos a ver un poco rápidamente para que puedan ir empezando a plantear, trabajar con librerías en sus proyectos. Digamos, muchas veces las librerías uno las puede agregar importándolas al programa
como usamos mat o como usamos alguna otra random o las librerías del Python o alguna otra que ya tengamos. Pero muchas veces el que escribe la librería dice, bueno, no, yo no te voy a dar todo el código fuente para que vos lo veas y hagas lo que quieras, pero sí te permito usarlo. Entonces armo la librería, la compilo y la tengo ejecutable en tal dirección de internet. Entonces vos, si querés usar mi librería, te conectás a esa dirección, le pasás los datos y te devuelve el resultado. ¿No? Vamos a ver entonces, eso es lo que se llama una API, ¿no? Una aplicación que está online en internet, digamos. Vamos a ver cómo podemos hacer para conectarnos con esa aplicación. Para eso tenemos que usar la librería request. Esta librería no viene con el Python como el mat o como otras por default, o por lo menos en el Tony no viene, hay que instalarlo. Para eso tengo que usar el Tools y acá usar esta opción. No sé si están viendo el menú que se desplegó ahí. No lo están viendo. Entonces, vamos a compartir la pantalla completa un ratito. Que se vea muy chico. Pero para que vean esto, estoy presentando toda mi pantalla. Ahí para instalar el request, en Tony, en otro entorno puede cambiar, pero es algo diferente. Open System Shell y me abre esta ventana negra en la línea de comandos donde yo puedo agregar cosas en el Tony. Entonces yo voy a usar pip, que es la comando para instalar, y le digo simplemente install request. Esto lo hago una sola vez. Una vez que lo carga en el Tony, ya todas las veces siguientes no necesito volver a escribirlo. Es más, ahora yo acá ya lo tengo instalado el request, me va a chillar, me va a decir esto ya está o algo así, ¿no? Pip install request, le doy enter. Bueno, y va a aparecer, tarda un par de segundos, acá me lo devolvió enseguida porque me dice, no sé si llegan a leer, requirement already satisfied, o sea que ya estaba cargado el request. Pero si no, les van a aparecer un par de barritas que lo carga y listo. Eso es lo único que tengo que hacer, ¿no? Tengo que hacer pip install request una sola vez, y una vez que lo hice, ya está. Entonces, ahora sí, yo ya puedo usar el request en mi entorno de Tony. Profe, Sí. ¿esta es la única forma de importar una librería? No, esta es la forma más sencilla de importar requests. Ok. Otras librerías habrá que ver en la documentación, digamos. Esta request es una librería casi estándar, digamos, ¿no? Entonces, el Python, el Tony, no la instalan, pero ya la tienen ahí lista si vos se la pedís. Entonces, por eso, Claro, otra porque- librería posiblemente tengas que hacer alguna otra cosa, pero no es mucho más que esto, digamos. Claro. No, porque el Tony es de Tools, después la puedes buscar, la librería, y la puedes descargar. Claro, también, sí, También. sí, tenés más cosas, digamos. Claro. Bueno, ¿cómo funciona el request? Bueno, importo el request y con la librería request uso el método get y una dirección de internet, ¿no? Por ejemplo, la página de la facultad. Lo que hace este comando get, después lo van a ver en detalle, pero es simplemente ir a esa página, fijarse qué hay en esa dirección y traérmelo de resultado. Obviamente, esto es una página de internet, me va a devolver un montón de cosas que al Python le van a servir de poco, ¿no? Pero bueno, y ese resultado yo lo guardo en la variable respuesta. La variable respuesta va a tener diferentes elementos.
el primer elemento va a ser un status code. Me va a decir el código de estado, qué pasó cuando yo quise ir a buscar esa página, ¿no? Si busqué una página que existía, me va a dar el código 200, que quiere decir, ok, conseguí la página, y en respuesta.content me dio el contenido. Si el código no era 200, quiere decir que había un error y me dice cuál era el código, ¿no? Corremos esto, buscando en la página de la facultad, y fíjense, ¿no? El código de respuesta fue igual a 200. Vamos a ver, entonces, y el contenido es todo esto. Fíjense, no sé si llegan a leer ahí abajo que dice que esto tiene 144.000 caracteres, digamos, ¿no? Porque yo me copié la página de la facultad o la página de entrada de la facultad completa con todo lo que tenía. Obviamente, ahí no hay ninguna API, no hay ninguna biblioteca dispuesta a compartir funciones, digamos, ¿no? Entonces, esto en principio no me sirve, pero me sirve para ver qué es lo que devuelve, ¿no? Un doctype HTML, sea un contenido de una página de internet con todo lo que fuera, digamos, ¿no? Y si no, me va a decir el resultado, ¿no? Por ejemplo, si busco una página AR con doble R que no existe, directamente se enojó tanto que se colgó esto porque no la supo interpretar. Es bastante quisquillosa, pero otra página que podría existir. Bueno, está bien. Bueno, esto pasa cuando uno empieza a probar cosas en internet que, o sea, está bien, porque eso fue directamente que no estaba ese servidor y me dio un error. Pero lo que decía antes era esta, que era la página vieja, y ahí me dio, o sea, fui al servidor fi.uva.ar, busqué esta carpeta y no había nada, ¿no? Código de error 404, página no encontrada. Antes saltó directamente porque le ponía un servidor que no existía, pero si voy a una dirección que existe, o un servidor que existe, y no está la página que estoy buscando, me devuelve el error 404, que es un error que es bastante usual cuando buscamos páginas de internet. Más de una vez nos hemos encontrado con el error 404. Hay varios tipos de error, ¿no? 403 puede ser que no tengo permiso porque es una página con seguridad, no es una página pública, etc. Lo que me interesa a mí es si pude obtener el código que me interesa a mí es 200. Si el código fue 200, quiere decir que la búsqueda fue exitosa, digamos. Bueno, hasta acá sabemos buscar una página en internet, pero no nos sirve demasiado esto, digamos, ¿no? Una página y puedo empezar a interpretar la respuesta que me da. Muchas veces, cuando en esa página hay esa dirección de alguna API, de alguna biblioteca en Python, me devuelve la consulta que yo le hago en un formato que se llama, bueno, me olvidé el nombre, XLM me suena, pero no. Es un formato para guardar datos más o menos universal, que yo lo puedo convertir a un diccionario usando otra biblioteca, otra librería, que es la librería JSON o JSON, como le pueden decir también. Lo que me sirve esa librería es para leer algo e interpretarlo y darle un formato de diccionario, por ejemplo, al resultado.
Una pregunta. Sí, decime. De esto, ¿hay en el campus subido algún material escrito? Sí, 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 sí. Porque Sí, 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 son en 2 minutos, claro. cosas nuevas, sí, 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 sí. Más que en los detalles de la notación, digamos, lo que me interesa que se lleven de acá es para qué sirve cada una de las librerías. Request es para comunicarme con una página de internet, que puede ser cualquier cosa. La página de la facultad, el diario, correo electrónico, para comunicarme, mandarle un pedido y que me dé una vuelta, digamos. Perfecto. JSON es para eso que me devuelve, me lo permite convertir a un formato de diccionario y empezar a trabajar con un diccionario. Justamente me estaba fijando en el campus, en el blog. El nombre de ese formato, que es con X algo, XX algo, pero XHTM, bueno, si alguien lo recuerda, me interrumpe y me lo dice, porque si no me voy a poner de mal humor. Pero bueno, sigamos, vamos a ver este ejemplo con JSON. Yo acá guardo una dirección de internet en una variable, importo las dos librerías, guardo un sitio de internet, que este sitio, servicios.usig.buenosaires.gov.ar, o sea, es un sitio del gobierno de la ciudad, normalizar dirección. Lo que hace es normalizar las direcciones postales, digamos, ¿no? Las direcciones de las calles y darles un formato ordenado, digamos, ¿no? Me sirve, por ejemplo, yo le ingreso Paseo Colón 850 y me lo devuelve en un formato prolijo, me dice, bueno, que es la avenida Paseo Colón 850, que está entre Independencia y Estados Unidos, me dice cuál es el código postal, me dice cuáles son las coordenadas para un GPS de esa dirección, me dice que esa dirección no existe, de fuera, ¿no? Y lo toma en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Entonces, bueno, si hay más de un Paseo Colón 850, si hay uno en Capital y hay otro en Avellaneda y hay otro en San Isidro, bueno, si yo no le especifico que es el de Capital, me va a devolver los tres. Vamos a ver un poco cómo hace, ¿no? Entonces, Una pregunta. Sí. ¿Puede ser el formato XML? XML, ahí está, gracias. Listo. Y XML lo que hace es un formato organizado de información donde tengo todos los campos, que es universal en el sentido de que cualquier lenguaje lo puede entender o cualquier sistema lo puede entender. Y el JSON lo que hace es convierte ese XML a un formato de listas, diccionarios que pueda entender el Python. Entonces, lo que yo voy a hacer es, con el response, con el request, le voy a mandar a esta biblioteca, a esta librería del gobierno de la ciudad, la dirección Paseo Colón 850. Esa biblioteca me va a devolver un XML con un montón de datos y yo con el JSON lo voy a convertir a un diccionario donde voy a tener todos los datos que me interesen a mí de esa dirección. ¿No? Fíjense cómo hacemos, ¿no? Creo un string con el nombre del sitio, ¿no? Que es hasta normalizar, y después le digo que le voy a pasar una dirección. Creo otro string con la dirección que estoy buscando, Paseo Colón 850, y le paso al sitio servicios USIG Buenos Aires /normalizar la dirección Paseo Colón 850. Y lo que me devuelve lo voy a guardar en esta variable response, que podemos ponerle respuesta para que no confundirnos, digamos, ¿no? Y después la uso acá. No es un comando ni nada, sino simplemente el nombre de la dirección de la variable en la que voy a guardar
el XML que me devuelve la librería, la API. Y después, con JSON, el método load toma ese contenido, el contenido de esa respuesta, y lo guarda en un diccionario o en una lista de diccionarios que se va a llamar OG. Lo que va a hacer, y esto es particular de esta API del gobierno de la ciudad, es me va a guardar una lista de diccionarios, una por cada dirección que encontró que coincida con Paseo Colón 850, digamos, ¿no? Entonces, para cada uno de esos me va a guardar todos los elementos, digamos. Entonces, yo después digo, bueno, la cantidad de direcciones va a ser el largo de esa lista, cuántas direcciones encontró que eran correctas, si encontró por lo menos una, no sé si encontró una más, voy a decir que recorra esa lista de diccionarios, y que vaya mostrando en qué localidad las encontró y a qué partido pertenece. Y si no, le digo, me va a decir dirección no encontrada. Vamos a verlo un poco, ¿no? Me devolvió una sola dirección y el único lugar donde hay Paseo Colón 850 es en Cava. Pero fíjense que si yo en vez de Paseo Colón busco Las Heras 2214, encontró uno en Ciudad de Buenos Aires, uno en Longchamps, uno en Gleu, uno en Monte Grande, uno en Ballester, uno en San Martín, Villa Maipú, en Banfield, en Lomas de Zamora y en Centenario, ¿no? O sea, obviamente hay varias direcciones Las Heras 2214 en el Gran Buenos Aires, ¿no? Esto es simplemente, no para usar esta biblioteca particular, sino para entender un poco cómo funcionan estas librerías y que según lo que hagan ustedes en su proyecto, es muy posible que necesiten usar librerías. Bueno, ¿cómo las voy a usar? Bueno, yo voy a acceder a esas librerías si están online mediante request. Me voy a comunicar a través de internet con request. Y si lo que me devuelven está en un formato XML, ¿no? O algo que el Python no lo puede comprender directamente, con la librería JSON, por ejemplo, yo lo puedo guardar en un diccionario y a partir de que tengo esos datos en un diccionario, puedo empezar a trabajarlo como quiera, ¿no? Fíjense que si en vez de 2214 pongo Las Heras 22.000, no hay ninguna que llegue a tantas cuadras, digamos, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto después lo van a ver más en detalle, pero un poco la idea era que ustedes tuvieran ya una noción de qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer con una API, cómo me comunico con una API mejor. Digamos, ¿no? Si trabajan con APIs, es seguro que van a precisar usar request. Depende qué es lo que les devuelve esa API, muy posiblemente tengan que usar JSON también o no. Si en vez de una API es una librería que ustedes se pueden descargar e instalar, no necesiten hacer esta comunicación, ¿no? Eso va a depender de qué es lo que haga cada proyecto en particular. De todas maneras, esto está en el campus y yo creo que después José les va a dar una clase un poco más detallada con todo este contenido también. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Tomo eso como un no. No, lo único que te voy a pedir era si podías pasar ese código que escribiste de JSON por el chat. Dale. Los dos, el de diccionario también. Todo Bueno, bien. vamos por orden primero, el del diccionario. Esa D que quedó ahí era la invocación al programa diccionario nada más, no hace falta más. Después vimos el código simplemente para el JSON, simplemente para el request, digamos, ¿no? Donde vimos, bueno, cómo comunicarme
con la página de la facultad, aunque no tenga ninguna API, no tenga nada esperando la comunicación. Y después acá un ejemplo de comunicación, ahí sí al gobierno de la ciudad, a una dirección donde hay una API esperándome y cómo uso el JSON para interpretar lo que me devuelve. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Estos códigos, el del JSON no, pero los otros dos igual están en el campus. El JSON lo tienen en una imagen, así que van a tener que retipearlo simplemente, pero no es complicado. Entonces, ya vamos viendo que con diccionario yo puedo manejar mucha más información en una sola variable. Y un poco el complemento de esto es lo que vamos a ver. Esperen, ¿por qué? Voy a reventar a este gato que me está tirando el cable del micrófono. Pórtate bien. La semana que viene, entonces, vamos a ver un poco lo que está faltando acá para completar la idea de la agenda o de cualquier cosa que hagamos con un diccionario, que es poder guardar los datos que ingresamos en un archivo para poder recuperarlos después en otro momento, en otro programa. Entonces, la gran ventaja que es que eso, ¿no? Que los datos persisten más allá de que cerramos el programa, digamos. Si no hay más consultas, por hoy dejamos acá entonces. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. No, por favor. Buen fin de semana.